Buenos días. Muchas gracias por esa bienvenida, muchas gracias por ese aplauso tan cariñoso. No puedo comenzar sin agradecer de todo corazón el hecho de haber sido invitado una vez más al CADE Universitario, una de las convenciones más importantes que hay en nuestro país, con más de 600, entiendo que alrededor de 640 de los mejores universitarios de todo el Perú. Para mí es un honor acompañarlos y estar, también lo he dicho en una anterior oportunidad, en un lugar que simboliza la búsqueda de la excelencia y la entrega a los intereses de la patria, como es la Escuela Naval del Perú. Así que sé que han estado en unos días de mucha intensidad, tratando de resolver problemas grandes, esenciales, conociendo a jóvenes de diferentes partes de nuestro país. Y ya hoy sábado en la mañana les agradezco a ustedes que me presten un poco de su atención. Y hablando de atención, quiero comenzar mostrándoles un video que precisamente pone a prueba nuestra capacidad de enfocarnos y prestar atención. Quizás algunas o algunos de ustedes hayan visto este video antes. Si es así, les pido que no cuenten el cuento. Si no lo han visto, de todas maneras, presten atención a ver si son capaces de responder a la pregunta y al desafío que este video nos plantea. Por favor, si podemos poner el video. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué es lo que llama nuestra atención en este video? Los seres humanos, pero también las naciones, tenemos la capacidad de enfocarnos en algo, y eso es bueno, es importantísimo. Sin embargo, cuando nos enfocamos en algo, es posible que se nos pasen algunos detalles tan grandes como un oso bailando delante de nuestras narices y abandonando el escenario como Michael Jackson. Eso no lo vimos, no lo vemos cuando estamos enfocados en una sola cosa. Como país, ¿en qué hemos estado enfocados? Desde finales de los 80, antes de que ustedes nacieran, algunos años antes de que ustedes nacieran, en un momento de altísima dificultad para nuestro país. A finales de los 80, por simplificar un poco las cosas, nuestro país estaba en una situación económica calamitosa parecida a la de Venezuela. Solo que además de eso, la violencia terrorista. Imagínense eso. Terminando los 80, nuestro país, nosotros decidimos ponernos una serie de metas y enfocarnos en ellas. ¿Cuáles fueron esas metas? Queremos tener una economía estable. Queremos controlar la inflación. Queremos una economía que nos provea de empleos, una economía que crezca. Queremos reducir la pobreza. Queremos que haya inversión en el país. Nos enfocamos en eso. Para que se hagan una idea, imagínense cualquier producto, un libro, un teléfono, una gaseosa. Imaginen que de un momento a otro duplique su precio. Una inflación del 100%. Entre el año 87 y el año 90 en el Perú, la inflación fue superior a los 3 millones %.
El año anterior, el 2017, nuestra inflación fue de 1.4%. En los últimos 20 años, la inflación del Perú no ha sido superior a un dígito, un logro extraordinario. La economía del Perú, del año 88 a la actualidad, la hemos hecho crecer más de 10 veces. Hemos multiplicado nuestra producción, nuestra riqueza en más de 10. La pobreza en el país ha pasado de 55%, más de la mitad de los peruanos éramos pobres, a alrededor del 20%, 22%, de la mitad a un quinto. Se trata de logros absolutamente extraordinarios. Ahora, logros así de grandes solo se consiguen cuando tenemos la capacidad como nación de enfocarnos en una serie de metas. Y eso solo es posible cuando ponemos metas así en la agenda, en nuestro libro de tareas. No sé si estén ustedes familiarizados con la teoría de comunicaciones del establecimiento de la agenda. Básicamente dice dos cosas. Nosotros conocemos directamente nuestra realidad, nuestra casa, sabemos si tuvimos algo o no para el desayuno, nuestro barrio, la ruta del bus o del carro o de la bicicleta o caminando, conocemos nuestro entorno de estudiantes o laboral. Pero el resto de la realidad nacional, el resto de la realidad mundial, no la conocemos directamente. Necesitamos de los medios. Los medios que en algún momento se pensó tienen la capacidad de decirnos qué pensar. En realidad no. Los medios de vez en cuando son exitosos en decirnos qué pensar, pero casi siempre son muy efectivos en decirnos sobre qué pensar. No conocemos la realidad directamente, esa gran realidad, la agenda nos la ponen los medios y nos dicen, hablemos del Mundial, hablemos de Paolo Guerrero, hablemos de Evi Ágreda, hablemos de los problemas de las cooperativas y cómo no terminamos de poder supervisarlas desde la superintendencia. Los medios nos dicen sobre qué pensar. Para que un país se enfoque en grandes metas, son los medios los que en casi 30 años nos han venido diciendo la economía tiene que crecer, hay que generar empleo, hay que reducir la pobreza, hay que hacer que los peruanos tengamos mayor capacidad de consumo. Es tan potente este discurso predominante que quiero compartir con ustedes un ejemplo. Voy a leerles un extracto de una editorial del diario Decano de la Prensa Nacional del año 2013. Esta es la editorial del 25 de diciembre del 2013 y termina con este párrafo. Por esto, en esta fecha, deseamos que cada peruano pueda, dentro de su corazón, rescatar el mensaje de amor que trae la Navidad. Aquel mensaje que se ha venido diluyendo en los últimos tiempos. Pero a la vez pedimos porque en el Perú sea posible tener cada vez más consumo. ¡Feliz Navidad! Esto no es algo que digo por oponernos al consumo. Yo creo personalmente que el consumo es importante, nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades, de adquirir cosas. Aquello sobre lo que quiero llamar la atención es la potencia del discurso al que hemos estado expuestos como nación por más de 25 años. Es importante la economía, es importante el mercado, es importante nuestra capacidad de consumir. En un país de tradición católica, cristiana, el día del nacimiento del Señor, el consumo. Amén. Así de fuerte. Esto evidentemente tiene un impacto en nosotros como personas, como individuos. Estar en un contexto así nos modifica, nos moldea, hace que pensemos nuestras metas personales de acuerdo a este discurso. Y entonces, ¿cómo nos ha afectado personalmente? ¿Qué tipo de perfiles de peruano y de peruana hemos ido estimulando, motivando
desde este contexto y desde este discurso predominante. Simplificando un poco las cosas, me parece que básicamente dos perfiles. El perfil de la peruana emprendedora, del peruano emprendedor. ¿Qué es el peruano? El peruano es un ser humano que tiene una comida extraordinaria y que es un emprendedor. Eso define al peruano. El peruano emprende, se levanta temprano, se esfuerza, trabaja, invierte, compite, innova, se hace la vida. Ese es uno de los perfiles que hemos impulsado en estos años. ¿Qué otro perfil? El peruano consumidor, la consumidora, el peruano que se ha esforzado, que ha estudiado, que ha trabajado y que ha conseguido dinero para poder visitar uno de estos edificios que más han proliferado en estos 25 años, los malls, el lugar que llama al consumo. Básicamente, la manera en la que este discurso, este enfoque que hemos tenido nos ha afectado es que nos ha hecho hijos del mercado. Abandonamos la época de los 80, donde la economía era controlada por el Estado, una economía hiperinflacionaria, ineficiente. Somos hijos del mercado y por lo tanto nos hemos convertido en personas y estamos convirtiendo a nuestros jóvenes en personas capaces de competir. El mercado nos da muchas más oportunidades, pero el mercado nos presenta mucha más competencia. Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que levantarnos más temprano, tenemos que superar al competidor. La lógica del mercado es hay que competir. El perfil del peruano y de la peruana en estos 25 años es una persona lista para competir, que piensa en sí misma, individualista, en el mejor de los sentidos. Tenemos que trabajar por nosotros mismos, tenemos que hacernos responsables de nuestro destino. Es interesante cuánto se parece este perfil que hemos ido creando del peruano y la peruana a lo que el profesor David Brooks, que es un respetado y conocido columnista, publica periódicamente en el New York Times, llama el Adán o la Eva número 1. En un libro que les recomiendo, que fue publicado en español el año 2016 y que se llama El camino del carácter, David Brooks dice, hay básicamente dos tipos de personas. A una primera persona la podemos llamar Adán 1 o Adán o Eva 1. ¿Cómo es Adán 1? Como he estado diciendo, es la persona que dice, yo me oriento a mis logros, yo me oriento a mis metas, yo trabajo y estudio para destacar, para tener buenas notas, para conseguir un buen empleo, para superar las metas que mis jefes me han planteado en el empleo, para reemplazar a mi jefe cuando llegue el momento, para ser el número 1 de la empresa, para hacer que la empresa sea número 1, para poder tener un buen carro, un buen departamento. Las virtudes de esta Eva 1, de este Adán 1, son las que David Brooks llama las virtudes del CV, las virtudes del currículum. ¿Cuáles son esas virtudes? Promedio ponderado, 17.4. Maestría en tal universidad, diplomado, especialización, trabajo aquí, este otro trabajo, este puesto, estos logros, tantas ventas. Las virtudes del currículum. A todas las jóvenes, a todos los jóvenes, les decimos desde hace años en las ceremonias de graduación, identifiquen su sueño, tengan el coraje de encontrarlo y de perseguirlo, consíganlo, acumulen, tengan, lógrenlo. Pero hay otro tipo de persona. Está Eva 2, Adán 2. ¿Qué es lo que dice Brooks? Este otro tipo de persona está más volcada a preocupaciones interiores, de alguna manera. Esta persona se preocupa por su calidad moral. Esta persona se pregunta qué es lo correcto, como planteaba el CADE universitario del año anterior. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Es una persona que no se preocupa solamente de hacer el bien. Es una persona que se preocupa por ser buena. ¿Cuáles son las virtudes de este tipo de persona?
nos dice Brooks, no son las virtudes del currículum, son lo que él llama las virtudes de la elegía. Como sabemos, una elegía son esas palabras que se ofrecen en el sepelio de una persona. Cuando una persona ha fallecido y sus seres queridos se rodean y están juntos y hablan delante del cuerpo de la persona que fue para ellos esa persona cercana, no dicen cosas como tenía 17.4 de promedio ponderado, superó las ventas de su jefe, le serruchó el piso al gerente. No. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Qué extrañamos de las personas que admiramos y queremos cuando dejan de estar con nosotros? Fue una persona bondadosa, fue una persona generosa, con sentido del humor, que se acercaba a nosotros cuando estábamos pasando un mal momento. Fue una persona leal, una persona solidaria. Este tipo de persona y esta reflexión nos lleva, después de que nos hemos enfocado en todo este tema, a el oso. Volvamos al video inicial. ¿Qué representa el oso de ese video? Ya vimos en qué hemos estado enfocados como país y ya vimos cómo ese enfoque nos ha transformado como personas, sobre todo en Adán y Eva número 1. ¿Dónde está el oso o los osos que bailan en nuestras narices, que vemos y a los que no le hemos prestado suficiente atención o no los hemos notado? ¿Cuáles son hoy por hoy? La corrupción, por ejemplo. Hablamos de la corrupción, el escándalo de Lavajato ha hecho que sea un tema que nos preocupe más, pero la corrupción viene de antes. La justicia o la ausencia de justicia. Un poder judicial en el que no conseguimos creer, que es lento, que promueve finalmente la impunidad, la inseguridad, el crimen. ¿Cuál es uno de los osos más terribles de los que hablamos hoy? La violencia contra la mujer. La incapacidad que tenemos como sociedad de ofrecerle a la mujer que pueda estar segura en las calles, ni siquiera en las calles, en su trabajo, ni siquiera en su trabajo, en su casa. La pobreza del nivel educativo, los accidentes de tránsito. Esos son los osos que vienen bailando en nuestras narices mientras hemos estado concentrados en que la economía crezca, en que nuestra economía personal crezca. No les hemos estado prestando atención. ¿Y qué tienen en común todos estos osos? Que todos pertenecen al terreno de lo público. Ya no es el terreno privado, individual, ya no es el terreno del mercado, es el terreno de la coexistencia, el terreno de la convivencia. El tema que el CADE Universitario nos propone este año. No tocaba aplauso todavía, pero gracias. Entonces, hagamos un pequeño balance. ¿Cómo nos ha ido en aquello en lo que nos hemos enfocado? Comparémonos con países desarrollados. Por ejemplo, países de Europa. ¿Cómo nos ha ido en comparación con los países europeos cuando vemos las variables de los temas en los que nos hemos enfocado? Un país europeo cualquiera, como Francia, por ejemplo. Si nos comparamos con Francia o alguno de los países nórdicos que siempre destacan, Dinamarca, por ejemplo, o algún país asiático, o no asiático, de Oceanía, Australia. Francia, Dinamarca, Australia. Justo el grupo C del Mundial. ¿Ah? ¿Qué tal si nos comparamos con los países con los que vamos a jugar el Mundial? Hagamos la gran comparación. El Producto Bruto Interno, el crecimiento de la economía, el Dios que celebramos junto con el consumo el día de Navidad. Si nos comparamos con ellos, ¿cómo nos ha ido? Si revisamos el crecimiento económico anual de todo el siglo XXI de este grupo C del Mundial, podemos decir que Francia ha crecido del 2000 al 2017 en promedio 1.4% anual. Dinamarca, 1.2% anual. Australia, 2.9% anual. Y Perú,
4.9% anual. Bien, muy bien. En aquello en lo que nos hemos enfocado, ganamos, pasamos a segunda ronda. Ampliemos un poquito la medida. En el ranking de competitividad mundial del Foro Económico Mundial, también evalúan no solamente el crecimiento de la economía, sino el marco macroeconómico, uno de los orgullos de esta verdadera transformación que ha sufrido nuestro país. En ese ranking, entre 137 países, ¿qué puesto ocupa Dinamarca? El puesto 10. Australia, el puesto 27. Francia, sorpresa, el puesto 63. Y en el marco macroeconómico, ¿qué puesto ocupa Perú al año 17? El puesto 37. Wow. Estamos ahí, dando la pelea. En aquello en lo que nos hemos enfocado, estamos dando la pelea. ¿Cómo estamos en el ranking de la FIFA? Perú en el puesto 11. Francia en el 7. Dinamarca en el 12. Tenemos que ganarles en la primera fecha como dé lugar. Y Australia en el puesto 40, la verdad uno se pregunta qué hacen en el Mundial. Y si se dieron cuenta ayer en medio del desafío y de toda la concentración que han tenido acá, ya se anunció el nuevo ranking de la FIFA, que será publicado el 19 de julio, no cuenta el Mundial. En ese ranking, por primera vez en nuestra historia, el Perú ocupa el 7º lugar, delante de todo este grupo. En América, solo detrás de Brasil. Muy bien, pero ¿qué pasa si ahora nos comparamos con estos países en los osos, en aquello en lo que no nos hemos enfocado? ¿Qué pasa, por ejemplo, si miramos el índice de percepción de corrupción? Donde el mejor país es el que menos corrupción tiene. Dinamarca, entre 180 países, segundo en el ranking. Australia, puesto 13. Francia, puesto 23. Califica, 23 dentro de los 32 del Mundial. Perú, 96. No vamos al Mundial. ¿Qué pasa si miramos otra variable que tiene que ver con este espacio de la convivencia? La variable quizás más importante y que no mencionamos lo suficiente los peruanos, el ambiente. En el índice de desempeño ambiental, también entre 180 países, Francia, segundo puesto. Dinamarca, tercer puesto, prácticamente empatados. Australia, puesto 21, también entre los 32. Perú, 64. Estamos lejos. El ranking de competitividad mundial del Foro Económico Mundial también nos mide en algunos aspectos precisos. Por ejemplo, salud y educación primaria. De los 137 países que ranquean, Australia, puesto 12 en salud y educación primaria. Dinamarca, puesto 21. Francia, puesto 24. Perú, 93. A pesar de nuestros esfuerzos, todavía 93. Un último ranking, quizá un ranking crucial. Uno de nuestros déficits más grandes, la institucionalidad, la fortaleza, el ranking de la fortaleza en el marco institucional, la justicia, por ejemplo. Dinamarca, puesto 13, entre los 137. Australia, 18. Francia, 31. Perú, 116. Estamos muy lejos. Nuestro objetivo de convertirnos en un país desarrollado está lejos. Podemos sacar dos conclusiones simples. Para convertirnos en un país desarrollado es indispensable que crezca la economía. Hemos estado haciendo bastante bien la tarea, pero nuestra economía tiene que crecer más y durante más tiempo, de manera sostenida. Y sin embargo, el crecimiento de la economía no es suficiente para convertirnos en un país desarrollado.
sin fortaleza institucional, sin preocupación, no solo por lo privado y el mercado, sino por lo público, por lo político, por la república, no vamos a desarrollarnos, no vamos a ir al mundial. Está bastante claro entonces en qué debemos enfocarnos. Ya vimos el éxito que podemos tener si nos enfocamos en algo, ya vimos lo que hemos conseguido a nivel macroeconómico, a nivel económico. Bien, falta, pero bien. Ya sabemos ahora en qué tenemos que enfocarnos, en lo público, en lo político en el sentido más amplio, en la convivencia. Sin embargo, aunque suene tautológico o paradójico, no podemos convivir bien si no convivimos bien. Estos temas, estos osos del video, no pueden ser resueltos únicamente con el esfuerzo privado. Necesitan del esfuerzo público, necesitan del esfuerzo conjunto en lo público, que es lo que llamamos política. Pero ¿cómo está nuestra convivencia política? ¿Cómo está? No está bien. Vivimos en un ambiente altamente polarizado. Y la polarización nos habíamos ido acostumbrando a ella, sobre todo en el periodo de elecciones y sobre todo en segunda vuelta. Pero creo que podemos estar de acuerdo en decir que la polarización ha transgredido los límites de las elecciones y se ha instalado en nuestra cotidianidad. Nos hemos acostumbrado a la polarización, a la convivencia política en polarización. ¿Pero qué cosa es la polarización? La polarización básicamente supone que hay dos grupos enfrentados en la política de un país, pero el problema es que cada uno de estos grupos ve al otro como un grupo que sostiene una visión moralmente inaceptable. Les parece que el otro grupo sencillamente es intolerable. Y no les parece solamente que es inaceptable para su propia visión. Cada grupo se convence, está convencido de que el otro le va a hacer un daño al país, supone una amenaza para la nación. Y la polarización nos lleva a un estado de desconfianza radical en el otro. Es por eso que sucede lo que los psicólogos sociales llaman el máximo error de atribución. Cuando un grupo ve el comportamiento del otro y, por ejemplo, representantes del otro grupo hacen algo que está mal, lo que dicen es, ¿ya ven? Ahí están, así son malos. Atribuimos su comportamiento a su naturaleza mala, maligna, dañina. Cuando alguien del otro grupo hace algo bueno, cuando se juntan todos para ayudar a los damnificados del niño costero, cuando aparecen todos juntos a dar una donación en la Teletón, lo que decimos es, ¿los ven? No les crean. Esa no es su naturaleza, están haciendo algo estratégico, se están haciendo los buenos. Hay una desconfianza absolutamente radical. ¿Qué es lo que ocurre en un contexto de polarización con estas características? Dejamos de ver al otro grupo como adversarios y los comenzamos a ver como enemigos. Cambiamos la naturaleza de nuestros objetivos políticos. Nuestro objetivo ya no es derrotarlos en la votación en el Congreso o derrotarlos en las elecciones. No, nuestro objetivo pasa a ser eliminarlos, erradicarlos. Estoy seguro que ustedes habrán visto en Twitter más de una vez a personas que se definen como yo soy anticaviar, anticomunista, yo soy antifujimorista. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto? Se genera una fantasía perversa en los grupos políticos en oposición polarizada. Esa fantasía es, queremos un Perú sin ellos. Nuestro país va a ser mejor sin los otros. ¿Y qué es lo que ocurre cuando algo así pasa? Ocurre, y todos somos testigos de esto, que todas nuestras energías se canalizan a derrotar y eliminar al adversario, a tal punto que nos olvidamos de lo más importante. Por ejemplo, tema polarizador, la Comisión de la Verdad, el lugar de la memoria. Un grupo dice,
la Comisión de la Verdad y el Lugar de la Memoria lo que hacen es apología del terrorismo. El otro grupo lo que dice es, aquí no hay ninguna apología del terrorismo. Lo que el otro grupo está tratando de hacer es un negacionismo. Se quiere negar que el Estado también cometió violencia y atrocidades. Y comenzamos a discutir y lo único que nos interesa es ganar la discusión. A tal punto que nos olvidamos de las víctimas. Cada vez que hay una discusión sobre estos temas, dejamos de hablar de las víctimas, que además se definen específicamente porque no tienen voz. Otro tema importantísimo, la violencia contra la mujer. Es terrible y vergonzoso el nivel de violencia contra la mujer que hay en nuestro país. Todos tenemos que estar de acuerdo en esto. Pero mientras en un bando decimos es imprescindible que haya una educación con enfoque de género, que pueda educar a niñas y niños para que se sepan que niñas y niños son iguales y que tienen los mismos derechos y que pueden tener un objetivo de éxito similar y que el hombre no tiene ningún derecho sobre la mujer y mucho menos a ser violento sobre ella. Mientras unos decimos eso, el otro grupo dice lo que están queriendo decir es una ideología de género. Están impulsando una ideología tramposa, engañosa. Quieren cambiar las mentes de los chicos y de las chicas, quieren homosexualizar al país y nos enfrentamos en una discusión cada grupo genuinamente convencido de que el otro quiere hacer daño y mientras tanto siguen matando a las mujeres. Las matamos, las incendiamos, les pagamos menos, las acosamos, nos olvidamos de las víctimas, nos olvidamos de las mujeres que son las víctimas cuando nos concentramos en ganar la batalla contra este enemigo que nos hemos inventado gracias a la polarización, nos olvidamos de los intereses del país. Nuestra fuerza, toda esa fuerza que tenemos, no la destinamos a solucionar los grandes problemas que deberíamos solucionar. Por lo tanto, es urgente que seamos capaces entre todos de ponernos por encima de la polarización. Es urgente que seamos capaces de construir algo a pesar de la discrepancia, a pesar del desacuerdo. Es importantísimo que nos demos cuenta de que no importa quién gana la discusión. Lo más importante es qué es lo mejor para el Perú. Tenemos que erradicar la perversa fantasía polarizadora que quiere imaginar un país sin el otro y tenemos que construir un país donde haya lugar para todos. Es decir, para mejorar nuestra convivencia tenemos que acabar con la polarización en primer lugar y en segundo lugar tenemos que vencer a la apatía. No podemos continuar teniendo jóvenes que digan, bueno, la política, yo me ocupo de lo mío. No podemos seguir así. No vamos a poder cambiar si seguimos así. Tenemos que involucrarnos. Involucrarnos es un compromiso grande, como el compromiso que necesita el país. No es lo mismo que meramente observar o colaborar. Alguna vez escuché esta frase que ayuda a entender claramente la diferencia entre simplemente colaborar e involucrarse. Y la diferencia se puede entender viendo un plato de huevos fritos con tocino. En un plato de huevos fritos con tocino, la gallina colabora, pero el chancho está involucrado. Eso es involucrarse, jugarse por el país. Así que hay que derrotar la apatía. Para ir terminando, ¿cuál es entonces la responsabilidad que está frente a nosotros? ¿En qué deberíamos enfocarnos? Tenemos el deber de incluir el bien común en nuestra mentalidad, en nuestro chip. Tenemos el deber luego de hacer que el bien común esté por encima del bien individual. Tenemos el desafío, la obligación de crear un entorno de tolerancia. Tenemos que comprometernos a construir un entorno de tolerancia. Por ejemplo, en las redes sociales en las que casi todos participamos, hagamos cosas simples. Antes de compartir un rumor, una noticia, preguntémonos, ¿nos consta que es cierto lo que estoy a punto de compartir? ¿Sabemos si es verdad? No es difícil hacerse esta pregunta.
Preguntémonos, ¿esto que estoy a punto de postear aporta? ¿Construye? ¿O simplemente vamos a hacer un ejercicio como tantas personas tan inteligentes de demostrar nuestra inteligencia y nuestro ingenio para ridiculizar a nuestro oponente? ¿Estamos construyendo o estamos ridiculizando? Preguntémonos, ¿estamos aumentando el conflicto con nuestro comentario con el que estamos a punto de postear o estamos ofreciendo un camino de solución? Otra manera crucial de construir esta convivencia que es indispensable para que nos convirtamos en un país desarrollado, nos tenemos que comprometer con el respeto a los derechos de las mujeres, a sus derechos a la igualdad, a sus derechos a tener un futuro tan grande como su imaginación y a su derecho a tener una imaginación tan grande como la de los hombres sin violencia. Tenemos que comprometernos a dejar de ser un país racista. Hay que dejar atrás esa lacra desde el origen de nuestro país que hace que algunos peruanos sientan que valen más que otros. Tenemos que comprometernos con el derecho a la igualdad de todas las personas, con la idea fundamental en una democracia de que toda persona tiene derecho a definir su propia idea de felicidad como mejor le parezca. Y si quiere organizar su vida con una persona del mismo sexo y crear ese otro tipo de familia, tiene que tener toda la tranquilidad de hacerlo. Ustedes no son unos universitarios cualquiera. Ustedes han sido elegidos, seleccionados como parte de los universitarios más destacados de todo nuestro país, universitarios y estudiantes de institutos. Ustedes van a ocupar posiciones de liderazgo en nuestro país. Van a tener que tomar decisiones en medio de un contexto de altísima presión. Y va a haber un momento en el que no solamente se van a sentir abrumados con la responsabilidad que tendrán, van a sentirse solos. Pero no van a estar solos. Y este no es el momento de la charla en donde yo les digo que no van a estar solos porque la voz de sus maestros va a estar con ustedes, o porque sus padres los van a seguir acompañando, o porque la fuerza va a estar con ustedes. No. Lo que les quiero decir es al revés. No van a estar solos porque las consecuencias que tomen van a afectar a los demás. Porque cuando tengan la presión de tomar una decisión con la cual tienen que salvar la licitación que quieren que gane la empresa, una decisión de la que depende la meta que van a conseguir o de la que depende su propio puesto o de la que depende el triunfo del partido político del que son parte, cuando tomen esa decisión tendrán que elegir entre actuar como si el interés privado fuera más importante o el interés público sea más importante. Y es así como comenzó Lavajato. Cuando les digo que no estarán solos es porque les reclamo y nos reclamamos a todos conciencia de que lo que hacemos afecta a los demás. Quiero terminar estas palabras con una frase de un sabio judío que vivió unos años antes de Jesús. Algunos especulan que pudo haber sido uno de sus maestros. Él fue conocido como Gilel, de hecho se le decía Gilel el sabio. Y entre otras cosas él dijo esta frase: si no soy para mí mismo, ¿quién va a ser para mí? Si no soy para otros, ¿qué soy? Si no es ahora, ¿cuándo? Analicemos esa frase. Si no soy para mí mismo, ¿quién va a ser para mí? Sí, hay un lugar para Adán 1, para Eva 1. Sí, hay un lugar para el individualismo, hay un lugar para la ambición en el mejor de los sentidos. Sí, nadie lo va a hacer por nosotros, nadie lo va a hacer por ustedes. Tienen que esforzarse, tienen que prepararse, tienen que competir. Si no soy para otros, ¿qué soy? No solamente Eva 1 y Adán 1. Si no pensamos también en los demás, ¿qué soy? Los griegos tenían una palabra para responder a esa pregunta. ¿Qué soy si no soy para los demás? Es una palabra que existe hasta hoy. Esa palabra es idiota. Si no soy para otros, soy un idiota. Y esa palabra, si ustedes revisan su origen etimológico, quiere decir idiota, aquel que solo se preocupa de sus asuntos y no se preocupa de la política.
de los asuntos públicos. No seamos idiotas. Añadamos un tercer componente a esos dos componentes de la peruana y el peruano que hemos ido creando. Sí, el emprendedor, sí, el consumidor, pero también el ciudadano. El ciudadano es el que además es consciente de sus responsabilidades con los demás. No seamos idiotas, seamos ciudadanos. Y por último, si no es ahora, ¿cuándo? Esta transformación que necesita nuestro país, este enfoque en lo público, les puedo garantizar, no va a suceder solo. Y no va a suceder de un día para otro. Hay que comenzar. Yo les puedo garantizar lo siguiente. Si nos enfocamos como país, como individuos, así como nos enfocamos durante 25 años para transformar nuestra economía y nuestra capacidad adquisitiva, si nos enfocamos de aquí en otros 25 años en estos osos, si nos enfocamos en lo público y en lo político y en la idea de los demás, en 25 años vamos a poder decir, somos un país desarrollado. Está al alcance de nuestras manos. En 25 años vamos a poder decir, somos una nación del primer mundo. Vamos a poder decir, el Perú es un lugar en el que convivir ha dejado de ser una batalla. ¿Será posible que lo hagamos? Nadie conoce el futuro, pero les dejo una frase de Abraham Lincoln. No hay mejor manera de predecir el futuro que construirlo. Los invito a que lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por compartir con nosotros tu visión sobre los temas en los que debemos enfocarnos para poder convivir como peruanos. No tenemos mucho tiempo para preguntas, entonces voy a preguntarle a la organización si podemos hacer alguna pregunta al público. ¿Sí? Perfecto, excelente. Entonces, si te parece, Salvador, primero hacen las 3 preguntas. Claro que sí. Y luego contestas las 3 para que no nos gane el tiempo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si empezamos, por favor, por el lado derecho del auditorio, y les pido, por favor, a los chicos que sean breves en sus preguntas para poder tener la oportunidad de contestarle, que Salvador tenga la oportunidad de contestar las 3 preguntas, ¿sí? A ver, ahí está, por favor. Al lado derecho, Salvador. Aquí. Ahí. Hola. Hola, Hola. Buenos días. Mi nombre es Gabriela y vengo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Usted hablaba mucho sobre cómo luchar con la polarización que se vive en nuestro país y quería saber, usted como la experiencia del exministro de Cultura, ¿qué políticas se han aplicado para poder luchar, en este caso, contra la discriminación que sufre nuestro país? Muchas gracias. Efectivamente, desde el Ministerio de Cultura, una de las banderas que tomamos fue la bandera de la lucha contra el racismo. Una respuesta natural que encontramos entre los peruanos, una respuesta promedio. Les aseguro que si ustedes detienen a 10 personas por la calle y les preguntan, hola, buenos días, ¿eres racista? La respuesta va a ser, no, yo no soy racista. Ese es el problema del racismo, del machismo. No nos reconocemos. Entonces, el principal problema es que ni siquiera nos damos cuenta del problema. En el Ministerio de Cultura hicimos un esfuerzo que se continúa haciendo para luchar contra el racismo, para que los peruanos, que tenemos una extraordinaria riqueza en nuestra diversidad, comencemos a reconocer que todos los peruanos tenemos igual valor. Reconocer eso nos hermana entre peruanos de tal manera que nuestra convivencia puede ser mucho mejor. Fui invitado el año pasado a una charla en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y les solté esta pregunta. Les dije, ustedes son los economistas del futuro. ¿Cómo podemos vivir mejor, cómo podemos convivir mejor si la economía no creciera ni una milésima? Y los futuros economistas se quedaron en silencio. Otra vez lo que veníamos diciendo, estamos tan enfocados en que todo depende de la economía. Sí, la economía es crucial, no me voy a cansar de repetirlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos convivir mejor si es que la economía no crece? Dejando de ser racistas, dejando de maltratar a las mujeres, manejándonos mejor en el tráfico, en las ciudades donde hay tráfico. Hay un montón de medidas de convivencia que pueden mejorar nuestra calidad de vida, además de la economía.
Gracias, Salvador. Vamos a tomar una pregunta del centro del auditorio. Gracias. ¿Sí? Buen día, soy de la Universidad Altiplano Puno, mi nombre es Johan. Voy a preguntar al exministro, ¿en qué cree usted que hemos fallado como nación para que exista la polarización y qué debemos hacer para solucionarlo? ¿Y por qué últimamente en las elecciones estamos eligiendo el mal menor y no convencidos de elegir una alternativa para nuestra nación? Excelente. Gracias. Muchas Excelente gracias. pregunta, gracias. Muchas gracias. Muy importante pregunta. La polarización, como ustedes saben, es un fenómeno que está creciendo en el mundo, no solo en el país. Yo estoy convencido de que la polarización se derrota con un cambio de actitud. Y creo específicamente en el poder que tienen ustedes para cambiarlo. Y tu misma pregunta encierra la respuesta. ¿Por qué estamos eligiendo el mal menor? Porque nos estamos autodefiniendo como anti algo. Y por lo tanto, así como en el caso de la CBR o en el caso de la violencia contra la mujer, nuestras energías se canalizan en derrotar a nuestro adversario, en ganarlo con un tuit más ingenioso, con una denuncia más escandalosa, y nos olvidamos de las mujeres, lo mismo ocurre en las elecciones. Antes de cualquier otra cosa, queremos elegir al mal menor. Sabemos que es un mal. Estamos desperdiciando nuestras energías en construir y ofrecer algo positivo, algo que pueda ser un sueño en el que creemos. Entonces, yo creo que apostar por construir, simplemente dejar de ridiculizar, dejar de insultar y preguntarse, ¿estoy sumando con esto? Encontrar razones válidas en nuestro adversario. Todos tenemos una cuota de razón, todos tenemos una porción de error, todos queremos al país. Si vamos construyendo un terreno y vamos haciendo que crezca, en el que es posible conversar sin insultarnos, sin descalificarnos, sin ridiculizarnos, vamos a abrir un espacio para que se construya algo que queramos apoyar en lugar de simplemente querer de acabar con toda otra alternativa que es el mal menor. Y la última pregunta, por favor. Sí, acá, por favor. Gracias. Bien, buenos días. Mi nombre es Angie Nostroza, vengo de Senati. Se ha hablado que en esta nueva edición del CADE no solo tenemos que hablar de hacer lo correcto, sino también de involucrarnos con la convivencia. Entonces, usted es exministro. Me gustaría que de primera mano, para todos los que somos cadeístas ahora, nos cuente alguna experiencia que haya tenido en el Consejo de Ministros a través de la aplicación de la convivencia, porque supongo que no es nada fácil. Muchas gracias. Durante el lapso en el que tuve el privilegio de servir a nuestro país como ministro, hubo una gran polémica en el lugar de la memoria. Y en su momento me tocó tomar una decisión. Y es público que yo tengo una manera de pensar políticamente. Y yo he hecho público, antes de sospechar que podían convocarme para ser ministro, cuál era esa posición. Y que no era simpatizante del fujimorismo. Pero cuando se presentó un problema, tomé una decisión que muchos fujimoristas celebraron respecto del LUM. Y muchas de las personas que de alguna manera podríamos considerar como mi marco de referencia, de que pensaban políticamente como yo, me atacaron y me insultaron. Y yo consideré, todos cometemos errores, yo hice mi mejor esfuerzo, yo consideré que tenía que enfrentar ese asunto no como alguien que tiene simpatías políticas, sino como alguien que está sentado en una silla que tiene responsabilidad para todos los peruanos, responsabilidad pública. De manera que tomé una decisión que me parecía la correcta, a pesar de que era una decisión que iba a celebrar en principio el grupo al que me opongo políticamente. Creo que ese tipo de comportamientos que son difíciles de tomar y a los que a veces rehuimos, porque en polarización preferimos escuchar los aplausos de nuestro grupo. Preferimos llenarnos de likes de nuestra red social que piensa como nosotros. Y no nos atrevemos a veces a hacer lo contrario. Quiero terminar de responder tu pregunta y de cerrar mi participación esta mañana
diciéndoles que en el fondo la lógica de Adán II, la lógica de Eva II, la lógica de ser ciudadanos y de construir república, la lógica de enfocarnos ahora en esa construcción del bien común, es la lógica que corresponde a lo que ustedes escucharon de Suso Zamora. La primera lógica, Adán I, es tener, tomar, conseguir, acumular. La segunda lógica es dar. Para crecer tenemos que darle también a nuestro adversario, tenemos que conceder, tenemos que tener desprendimiento. Nos vamos a ir de este mundo pronto. Podemos vivir 100 años, eso es poco. Se pasa así. Lo único que podemos hacer es dejar algo. No nos vamos a llevar nada. Así que démosle un espacio a nuestros objetivos para dar. Espero que hasta pronto. Muy buena mañana. Buenas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias.